Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugador Sim, vuestro canal de aviación virtual. Yo soy Juan y, como sabéis, estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Lo primero que quería hacer era agradecer a todos aquellos que se han suscrito, han dado un like o han dejado un comentario, porque de esos comentarios vienen estos vídeos. Un saludo para todos los amigos que hablan español en cualquier parte del mundo donde nos ven, que hay varios. Vamos sin más al lío. Lo que pedíais era una lectura briefing de una carta de una aproximación ILS. Entonces, en este caso he cogido el Benito Juárez mexicano porque es un aeropuerto que tiene un montón de connotaciones y para encontrar muchas de ellas en otros aeropuertos hubiéramos tenido que estar cambiando de carta todo el rato, con lo cual esta, que es bastante completita, nos va a sacar de ese apuro. A lo simple, bajo mi punto de vista y como yo aprendí a leer las cartas, es desde la izquierda a la derecha y de arriba abajo, ¿de acuerdo? Izquierda a derecha y de arriba abajo. ¿Qué es esto? Pues esto es el indicativo del aeropuerto. Tenemos un código OACI, que es este con 4 letras, y un código IATA con 3 letras. En la zona del mundo donde está México, los aeropuertos empiezan por M por designación, igual que en España empiezan por L de Lima, porque España está en la zona de L del mundo, pues México está en la zona M del mundo y todos sus aeropuertos empiezan por M. El indicativo del Benito Juárez, Mike Street. Este aeropuerto se llama Benito Juárez, tiene nombre propio, ¿vale? Podría ser aeropuerto de México, pero no, en este caso se llama Benito Juárez Internacional. Tenemos el fabricante, Jeppesen. ¿Por qué he escogido Jeppesen? Porque son las que tengo yo. Pero ¿yo por qué las tengo? Pues yo las tengo porque estoy suscrito a ese servicio que ya todos conocéis. Estas son cartas de aviación para simulación. Las de verdad valen un dineral y solamente las tienen las compañías que a su vez se las dan a los pilotos. No sé si últimamente ya se las dan en propiedad o solamente en usufructo, o sea, se las prestan. Pero vamos, un buen libro una buena tablet con tus cartas Jeppesen de todo el mundo vale un auténtico dineral, ¿vale? Un auténtico dineral. Entonces, Jeppesen son las más usadas, por eso las vamos a usar aquí. Tengo que aclarar que las de compañía además están personalizadas, vienen aquí con el simbolito de la compañía, luego os explicaré en otras partes de la carta por qué están personalizadas. Luego tenemos aquí cuando se hizo esta carta, el 19 de enero del 24, y entró en efectividad, o sea, es efectiva, se puede usar a partir de enero del 25, ¿vale? Luego, este número de aquí, la gente dice que es el índice de carta, y yo no digo que no sea el índice de carta, pero esto no es un 11 y esto no es un 11/1. Esto es un 1, esto es otro 1 y esto es otro 1. Me voy a explicar. Este 1 primero, este de aquí, hace referencia al orden de importancia del aeropuerto en su zona de influencia. Es decir, que este aeropuerto, el Benito Juárez, por tener este número 1 en esta carta, es el más importante de la zona. Por poner un paralelismo, en Madrid tenemos Barajas, pero también tenemos Torrejón. Posiblemente Barajas lleva el 1 y Torrejón puede que lleve el 2 o el 3. ¿Por qué? Porque sería el segundo o el tercer aeropuerto en importancia de la región. El primero es Barajas, por eso lleva un 1. Benito Juárez Internacional en la Ciudad de México y en su zona de influencia es el aeropuerto más importante. Por eso hay aquí un 1, que no os metan rollos, ¿vale? Punto 2. Esto no es un 11 y me explico. Este número es otro número aparte de ese 1 y este número puede ir desde el 0 al 9. O sea, puedes encontrar cartas con un 1-2, con un 1-3, con un 1-0, con un 1-9. ¿A qué hace referencia? Pues mira, una carta que es un 1-1 como esta hace referencia a un ILS. Si fuera una carta 1-3 sería un BOR. Si fuera 1-4 sería una carta referida a un TACAN, normalmente militares. Si fuera una carta 1-6, es que esta carta estaría hablando de un NDB. Si fuera un 1-8, estaría hablando de un GPS. Y así hay
9 posibilidades, ¿de acuerdo? Esto no es un 11, esto es el orden de importancia en la zona del aeropuerto de la carta, esto es que es referente esta carta en concreto a un ILS, y este uno de aquí es el orden de cartas consecutivas. Dentro de las aproximaciones, esta es la carta número 1. Luego habrá la carta 11/2, 11/3, 11/4. ¿Dónde está este aeropuerto? Pues este aeropuerto está en la Ciudad de México, en México. Esta carta es una carta para una aproximación ILS Zulu o localizador. Vamos a explicar esto porque tiene su importancia. Un ILS Zulu te va a ayudar con una referencia lateral, es decir, te va a centrar en la pista, pero también te va a poner un glide slope, o sea, una senda de descenso o una senda de planeo, como queráis. Eso hace que el avión vaya perfectamente centrado y a una altura perfecta para hacer la llegada a la pista, centrado y a una altura perfecta. Bien, si durante el descenso tú pierdes la referencia ILS o pierdes tu glide slope en el avión, la aproximación se convierte en una aproximación por localizador. ¿Qué significa esto? Si tú pierdes el glide slope en la bajada, ya solamente vas a tener ayuda por parte del equipo de tierra en cuanto a la distancia lateral, es decir, te van a decir si estás centrado o no descentrado en pista, pero la altura a la que tú el descenso vertical que tú tienes que hacer para hacer el glide slope te lo tienes que montar a mano, ¿vale? Ya el avión automático no lo hará, te lo tienes que montar a mano. ¿Cómo? Pues con la vertical speed, con el flight path angle o a mano, como veráis. Luego, empezamos otra vez de izquierda a derecha. ¿Qué significa DATIS? Pues DATIS, con esta frecuencia, significa que hay un servicio de meteorología que da el METAR del campo. El METAR es la información del viento y dirección con la presión ambiental para que los pilotos tengan la información meteorológica. Te dice si hay nubes, si está lloviendo, si va a haber rachas, etcétera. Toda la información meteorológica. Eso puede ser el título de otro vídeo. ¿Por qué pone una D delante? Esta D delante significa que es digital. Es decir, eso no hay una persona midiendo con un termómetro y lo va poniendo ahí. No. Es una estación meteorológica digital que además produce una señal audible que se puede escuchar, que interpreta a una persona hablando diciendo esos datos dichos. ¿De acuerdo? Esta D también hace referencia a que a los aviones más nuevos pueden recibir información meteorológica por data link e imprimirla. Es decir, lo que en esta frecuencia haya un ordenador diciendo vientos del 120 a 6 nudos. Pues eso lo puedes imprimir en tu avión con el sistema data link, sobre todo en Airbus. Bueno, pues D de digital y ATIS la información meteorológica. Después, ¿dónde vamos? Y aquí os quiero dar un pequeño tip, una pequeña, digamos, mejora. Entonces, si os dais cuenta, esto es una carta de aproximación, con lo cual estamos llegando a México. Quiere decirse que la primera frecuencia que tendremos que contactar es el ATIS para saber qué información meteorológica hay, qué pista está activa y qué pista no está activa. Una vez que nos hemos enterado de que la pista activa en esta frecuencia es la 05R, la 05 derecha, cuando el control de en ruta nos pase con México Approach, tendremos que conectar con algunas de estas frecuencias. No con estas, sino con estas. Esto va en orden, primero estas, luego estas, luego estas y luego estas. ¿De acuerdo? Esto también nos ayuda a entenderlo. Ahora estamos en México Approach. Esta R quiere decir que en México Approach dispone de radar. Esta R es que disponen de radar. Y luego, a veces aquí hay en muchas cartas un asterisco. Si está, significa que esa dependencia no es 24 horas. Sería lo que se dice en inglés una part-time, ¿vale? Tiene sus horas, tiene sus horarios. En este caso, tiene 24 horas porque no está. ¿Con cuál conectamos? ¿Con 21.2 o con 19.75? Bueno, pues eso nos lo dice el control de ruta. ¿De acuerdo? No os preocupéis, esto no lo tenéis que decidir vosotros, lo dan los controladores. De México aproximación pasaremos a México llegadas.
Lo mismo, no os preocupéis, cuando estéis hablando con estos ya os dirán con cuál de estas conectar. Pues te pasarán con 2965 o 191. Me estaréis oyendo que no estoy diciendo 129 decimal 65. Los pilotos normalmente siempre dan esas cifras. En este caso sería 2965. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero es como ellos lo hacen. Yo, de los varios que conozco, lo hacen así. De México arriba, de México llegada, nos pasarán a México Torre, que es la que nos va a poner en el suelo. Entonces lo mismo, no os preocupéis, estos de aquí ya os darán esta frecuencia. Y después, una vez que estemos abandonando pista, conectaremos con ground o tierra, y aquí en España lo llamamos rodadura. En muchas partes de Centroamérica, pues en México y en otras partes de Sudamérica le llaman carreteo. Pero bueno, nosotros aquí en España le llamamos rodadura, pues cuando conectemos con rodadura nos llevará por las calles de rodaje hasta un parking determinado. Recordad que los controladores lo que quieren es que cuando vais a subir, subáis rápido y que cuando bajéis, bajéis rápido, ¿de acuerdo? Es una carta que hace referencia a un ILS y a un localizador, por tanto lo primero es ver el localizador, que tiene su indicativo, India Mike Whiskey X-Ray. Bien. Y luego tiene una frecuencia. En casi todos los países del mundo los indicativos de los localizadores y de los ILS tienen 4 letras y generalmente empiezan por India, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Entonces podéis encontraros otras letras. La frecuencia 109.1, hay que conectarla en la radio, en RNAV, en la parte de navegación de la radio, hay que conectarla para localizarla. El Final Approach Course, bueno, pues el Final Approach Course es el rumbo que une el Initial Fix con la pista, el descenso para llegar a la pista. Entonces, ese rumbo es 0,55. Aquí lo pone. Recordad, este es otro tip que yo os doy. En las cartas Jeppesen, normalmente no se ponen radiales, ¿vale? Ellos no suelen publicar radiales, suelen publicar cursos o rumbos, ¿vale? Os lo digo para que si alguna vez veis un numerito gris al lado, eso es un radial, pero son raros. En las cartas de Jeppesen es raro. Entonces luego tenemos que nos dice que hay un punto aquí que es Mike's Ray 900 o 900, que es obligatorio estar a 8.900 metros. Bueno, pues ese Mike X-Ray 900 es este punto. Quiere decirse que en este punto tenemos que estar a 8.900 pies. Bueno, ¿qué más nos dice? Pues que el ILS tiene una decision height de 7.566, la altura mínima a la que podemos descender. Esta línea de aquí son 7.566 pies. ¿Qué significa esto? Yo voy bajando, pum, me pongo 8.900, cojo mi glide slope en el FAB, me pongo 0.55 y cuando llego a 7.500 metros, si no veo la pista, tengo que seguir recto y nivelado hasta el bord y después hacer la frustrada. Si yo bajo a 7.500 pies y no veo la pista, no puedo bajar más. ¿Por qué hay dos flechas? Porque si yo estoy bajando y veo la pista, en este momento, si tengo un fallo de motor o se me cruza un pájaro, o sea, no sé qué, sería la frustrada normal. Pero esto es porque yo voy a intentar aterrizar porque veo la pista y luego en el último momento se me cruza un pájaro, se me pone un camión en la pista y tengo que frustrar. Bueno, pues frustro y el decision height está aquí. Pero esto es si veo la pista. Si yo no veo la pista no puedo bajar de 7.500 pies. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esta parte de la casa. Luego, veis que aquí hay unos numeritos que están entre paréntesis. Yo os voy a dar otro truco mío, ¿vale? Entonces, la gente empieza que si es el radialtímetro, que es la diferencia de no sé qué, que es el no sé cuánto, que es... Bueno, todos tienen razón porque todos lo explican a su manera y todos saben de lo que están hablando. Yo voy a dar mi forma de entenderlo. Cuando vosotros conozcáis el ATIS, entre otras cosas os van a dar el techo de nube, es decir, hasta dónde han bajado las nubes con respecto al suelo para que hagáis una aproximación segura. Pues esto es el techo de nube. Este numerito es el techo de nube. Si las nubes están por debajo de 1608, no podéis aterrizar aquí.
a 1508 pies, yo no puedo aterrizar aquí. Para que yo pueda aterrizar aquí tiene que estar a 1708 pies, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es, con un techo de 1700 puedo aterrizar, con un techo de 1500 directamente tendría que frustrar. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con esto, la elevación del aeropuerto. En este caso está a 7297, que es bastante altito. ¿Y esto por qué es un dato importante? Pues porque hay que recordar que los aviones vuelan, por así decir, rozándose contra el aire, y cuanto el aire está más alto en la atmósfera, por presión adiabática, ese aire va teniendo menos densidad. Por tanto, los aviones rozan menos, por tanto tienen, yo no voy a decir poca, pero tienen otra sustentación, ¿de acuerdo? Ojo con las alturas de los aeropuertos, con las elevaciones de los aeródromos, porque cuanto más alto está un aeródromo, menos sustentación, y ojo con eso. Luego pasamos a este recuadro, que como veis ya está en otro color, ¿vale? Y esto es el MCI's MEX Board. ¿Qué es esto? Minimum Sector Altitude del BOR México, de este BOR que está aquí. Significa que si nosotros procedemos desde cualquier parte de América hacia el BOR, si venimos entre el rumbo 132 y el 222, máximo podemos descender 12.000 pies mientras no nos autoricen. Lo mismo pasa si venimos por este sector. ¿Veis que aquí también está pintado en rojo sobre toda la imagen, con referencia al BOR? Si vienes por aquí 12.000, si vienes por aquí 14.000 y si vienes por aquí pues 19.400. Lo que está en el centro de las tres flechas es el BOR, no la pista, ni el ILS, ni el aeropuerto. Lo que está ahí es el BOR. ¿De acuerdo? Si fuera otra cosa, lo que estaría en este centro lo pondría, puede ser un NDB, puede ser un ILS, puede ser lo que sea, pero en este caso es un BOR, ¿de acuerdo? Estamos leyendo esta carta y en esta carta pone que este MSA es un BOR. Os encontraréis algunas cartas donde aquí no hay sectores, sino que ponen un cuadrado y ponen una cifra. Eso ya no es un minimum sector altitude, se llamaría un minimum safe altitude, ¿vale? Da igual, lo que dice es que vengas por donde vengas, como mínimo puedes bajar a 4000. Aquí te sectoriza, si vienes por aquí una altura, si vienes por aquí otra. En el cuadro directamente te dice que vengas de donde vengas, no puedes bajar de esa cifra. Seguimos. Lo siguiente que tenemos es el misapproach, o la frustrada, que nos lo dice con total claridad. O sea, aquí lo pone clarísimo: ascienda en rumbo 055 y proceda a MX-Ray 949 procediendo en la frustrada hacia Volume, continuando todo el rato de acuerdo con las instrucciones de ATC. Es decir, te está diciendo que subas, que frustras, subes, pones el avión en subida y en rumbo 55 y después tienes que hacer este recorrido por 950, venir aquí, hasta Volume. Y en Volume el ATC te volverá a meter en tráfico de entrada. También te avisa que en caso de comunicación hagas una cosa. ¿Para qué? Porque si no puedes comunicarte por fallo tuyo o fallo de la estación del aeropuerto por radio con nadie, tienes que indicarlo. ¿Cómo lo haces? Haciendo la frustrada y volviéndote aquí a hacer un holding, pero en este caso a 14.000 pies, no a 12.000. Esa es la señal de que no hay radio. Altimeter set en pulgadas, ¿vale? Esto es pulgadas de mercurio, pero nos da si el piloto lo requiere, se le puede dar en milibares. En Europa utilizamos milibares o hectopascales y en América utilizan pulgadas de mercurio. Ellos te darán, en todo caso, te darán las dos. Te dirán 30.1013. Ya está, tú coger la que te apetezca, que eso es una información que da igual tomarlo en milibares que en pulgadas. Lo que sí es verdad es que si todo lo llevas en milibares, lo tienes que llevar todo en milibares. Y si todo lo llevas en pulgadas, todo en pulgadas. Luego el Transition Level y el Transition Altitude. De esto hablaremos en otro vídeo porque tiene su complicación. Que sepáis que en cada país tiene el suyo. En España suele ser 6.000, menos en aeropuertos como Barajas y Granada, que tienen 13.000. Bueno, otra cosa que nos dice aquí, el RNAV 1 Required for Transitions and Missed Approach. Es decir, te están diciendo que tu equipo tiene que estar tu avión tiene que estar equipado con un aparatito RNAV 1 para poder hacer este vuelo. ¿Por qué? Porque lo que está volando es GPS,
¿Veis? Estas estrellitas son fijos, pero son GPS. Si fueran... estarían pintados, serían un triangulito. Entonces, como son GPS, son una estrella. Entonces, para poder volar esto necesitas un GPS. Aquí lo pone. GNSS es lo mismo que GPS, es lo mismo. Entonces, para volar esta aproximación requieres un GPS y te lo avisa. Pasamos, digamos que por terminar, os dais cuenta, esto es el briefing street. A este cuadrado se le llama briefing street. Luego ya veremos la carta en lo visual. La carta en lo visual es súper fácil. Yo os voy a explicar un poco por encima lo que quieren decir estas cosas y daros algún consejillo. Mirad, los BOR siempre están en un cajón cuadrado. ¿Veis que es un cuadrado? Los BOR siempre están en un cajón cuadrado. Y los NDB también. ¿Vale? Mientras que los ILS están en un cajón ovalado. Esto ya lo hace distinguible. Además tiene aquí su sombrita. Esto ya lo hace muy distinguible. Como habéis visto antes, este localizador se llama India Mike Whiskey X-Ray. Pues India Mike Whiskey X-Ray 109.1, 109.1, 055, 055. Las alturas obligatorias 9700 en el 901. Recordad que aquí en el Mike X-Ray 900 tenemos que tener 8900, ¿de acuerdo? Simplemente hay que saber lo que hacer en una carta y qué es lo que hay que mirar. Luego, más cosas que podemos encontrar en este aspecto visual. Pues te dan los puntos sobre los que, si tú vienes del norte vas a entrar por Sutas, si vienes del sur vas a entrar por Volum, por ejemplo. Casi siempre. Otra cosa importante de la carta, la altura máxima cartografiada, es decir, esta zona que tiene 12.000 pies es la zona más alta. Tienes que tenerla en cuenta porque, como sabéis, hay un procedimiento para el franqueamiento de obstáculos y bueno, pues hay que leérselo y hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la zona más alta cartografiada en este mapa. Luego da puntos de alturas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Estos son montañitas o colinillas que están alrededor del aeropuerto. Luego tenéis toda esta simbología en azul, que lo que hacen referencia es a MM, o sea que están en México, en España serían Lima Eco, y luego una P de prohibido. Entonces estos son zonas que están prohibidas. Creo recordar que este cuadrado que está aquí puesto es la plaza de Zócalo, que no se puede sobrevolar en México capital. Pero vamos, hay que ir al librito y mirar. Vamos a pasar a esta de aquí abajo. Este strip lo que quiere decir es que te dan una ayuda. Si el glide slope es perdido, si cuando tú estás haciendo el descenso por lo que sea, por un fallo de motor que has tenido, lo que sea, pierdes el glide slope, te dicen que cuando estés a 4 millas del aeropuerto, que es aquí, deberías estar a 8.670 pies. Y te dicen que a 3 millas deberás estar a 8.300. Y que a 2 millas deberías estar a 8.000. Es una forma de controlar que tu descenso es correcto. Perfil vertical. Mandatory, lo mismo. Aquí estamos en obligatorio 9.700 pies. En rumbo 55 comenzamos nuestro descenso. Pas. Nos ponemos MX 900. ¿Qué ponía en la carta? 8.900 tenemos que ponernos. Además aquí nos dice que estamos a 4,9 millas del ILS y que el glide slope lo capturaremos a 8.900. Bueno, pues este es el FAP, el Final Approach Fix. Esta cruz de Malta nos lo indica. Aquí ya tenemos el avión, si va en automático, iniciará el descenso. Entonces, mientras no perdamos el glide slope, tendremos ayuda vertical y ayuda horizontal. El avión lo hará solo. Es un categoría 1 que hay que estar atento, pero se puede hacer. Entonces, en algún momento tendréis que desconectar el piloto. Si llegamos a este punto y no vemos la pista, pues lo que hemos dicho antes, tenemos que volar recto y nivelado a 7.500 pies, 7.500, 7.600 y hacer la miss approach. ¿Que vemos pista? Pues seguimos bajando a mínimos y en mínimos tomamos la decisión de si aterrizar o frustrar. ¿Aterrizamos? Pues aterrizamos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si hacemos el descenso que ellos nos proponen en la carta, nuestro avión estará a 54 pies de altura sobre la zona de touch zone.
La zona de touch zone es esa zona que hay en las pistas que tiene unas rayas gordas pintadas que se van haciendo pequeñitas. El objetivo es aterrizar sobre las gordas. Bien, pues si nosotros seguimos este perfil correctamente, cuando pasemos el umbral, nuestro avión estará a 54 pies sobre el touch zone. Es muy simple, es toda información, simplemente te ayudan. Vamos hacia las últimas partes. Aquí lo que te dicen es, imagínate que has perdido el glide slope por lo que sea, por lo que sea. Entonces te dan más ayudas, te dicen, bueno, pues no pasa nada. Si tienes un Airbus, puedes bajar con Flight Path Angle. Le pones 3 grados 10 en el controlador de velocidad vertical y el avión hará el descenso casi, al igual tienes que rectificar alguna vez, pero vamos, lo hará casi perfecto. Pero que no, que va a ser un Boeing. Bueno, pues tampoco pasa nada. ¿A qué velocidad vas a aterrizar? ¿A 140 nudos? Bueno, pues entonces tu ángulo de descenso, el perfil vertical speed que tienes que poner es 768. Entonces tienes que ir jugando entre 700 y 800, 700 y 800. Si os fijáis, cuando hagáis un categoría 3 en total automático, o sea que no tocáis nada y el avión aterriza solo, veréis que esa es la tasa de descenso. Casi nunca pasan de 800, casi nunca bajan de 700. Es la forma de aterrizar correcta, ¿de acuerdo? Entre 700 y 800. Es de la más suave que existe. Y luego te da otra ayuda más. Entre este punto que está aquí, 4.7, entre este punto que está a 4 millas 700 y la pista hay 2 minutos 21. Pero si vas a 160, cuidado, porque a 160 te la comes. Tardas solamente 1.46. Es otra ayuda. Y luego por fin tenemos los mínimos. Del Range Visual Range, que es esta parte de abajo, ya hablaremos otro día, porque tiene... no complicación, pero bueno, ya hablaremos otro día. Lo que sí voy a hacer es hincapié en los mínimos. Como veis, 7566, que es esto, ¿de acuerdo? Entonces, si en 7566 no ves la pista, tienes que frustrar. Para ello te ayudan, Para eso tienes un sistema PAPI y además este aeropuerto ya te advierte que tiene luces de alta intensidad para la aproximación. ¿Vale? Entonces, bien fácil. Y luego, si hemos perdido el glide slope, ya no podemos bajar hasta 7500, tenemos que ver la pista a 7900 pies. O sea, desde aquí. ¿Vale? Eso es lo que pone en esta carta. Luego, Circle Land, el Circling Land. Esto es una cosa un poco más complicada que os voy a explicar por encima para que sepáis qué hay. Lo que te dan son los mínimos para ese Circling to Land. Imaginaros que venimos por aquí con toda la aproximación preparada para entrar por esta pista. Y cuando estamos aquí, el controlador nos dice, bueno, ha entrado una racha de viento imposible, no podéis aterrizar por ahí. Está soplando a lo bestia en dirección contraria. Tenéis que hacer un Circling Line. Perfecto. Nosotros hacemos toda la aproximación como si fuéramos a entrar por esta misma pista. En un momento determinado tomaremos un rumbo 45 grados hacia uno de los lados, generalmente nos lo van a decir ellos y en las cartas también lo pone. Tomaremos 45 grados del rumbo que llevemos hacia la derecha durante un minuto. Después volaremos en rumbo de pista, haremos un giro y aterrizaremos por este lado. Eso es un Circling to Land. Y aquí lo que te ponen son los mínimos. Y como veis ya ni siquiera ya suben hasta de 8000. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido este briefing de lectura de una carta, que como veis, si entiendes una, las entiendes todas. No tienen demasiada dificultad, es más que nada conocer qué es lo que dice, a qué se refiere cada celdilla, y luego pues tener un poco de idea de inglés y también pues un poco de pues como digo yo, de visión espacial, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una representación horizontal de lo que va a hacer tu avión dando vueltas alrededor de un aeropuerto, y esto mientras da esas vueltas de lo que tiene que hacer bajando y subiendo. Me despido de vosotros pidiéndoos lo de siempre, que nos deis un like, que os suscribáis y que sobre todo nos dejéis los comentarios, porque con vuestros comentarios es como mejoramos nosotros y como también podemos hacer este tipo de vídeos que son ideas vuestras y os las agradecemos. Un saludo y hasta pronto.